Vale, pues ¿habéis preparado guioncillo o alguna coseja? Mejor que un texto, 100 palabras. Ajá. No sé si se terminará viendo. Con objeto de ponerlo en publicarlo más adelante, que alguien haga una presentación, por favor. Tú mismo. ¿Una presentación de qué? ¿Y ¿De yo lo que por estoy qué? enseñando? Sí. No, presentación para el vídeo. Ah, Buenos días, buenas noches, buenas noches. Aquí la Asociación Castellonesa, en la charla matutina de sábado por la mañana. la presa. Hubiera servido si no hubieras dicho ti, 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 ti. Vaya Pero por vamos, Dios. porque además bien. Vale. Bienvenidos a esta eh, de la Asociación Castellano-Leonesa de Fantasía Ciencia Ficción. A partir de ahora vamos a llamarla por su nombre breve y divertido, que es Cilcón. Y en esta primera tertulia vamos a intentar sacar los entresijos de lo que será dentro de unos breves días nuestra primera edición digital de las famosas antologías Calpa. Esta será la última Calpa y trataba sobre naves generacionales, ¿no? Era el título genérico. En realidad yo tenía preparado aquí unos pequeños guiones que veo que se ven fatal en la pantalla, por lo cual me voy a limitar a leerles. Son 3 páginas con 3 cuadritos, ¿vale? Dentro de los cuadritos, que son cuadritos cerrados, hay textos, y el primer texto es el texto de presentación. El primer texto dice, literal, estás encerrado, sois 20 personas, repartiros los sesos como os dé la gana. Tenéis recursos, en principio pensé que infinitos, pero después lo taché y dije, algunos recursos tenéis para sobrevivir. ¿Qué hacéis si estáis 20 personas encerradas en qué lugares? ¿Queréis saber los lugares? Ya lo voy a leer todo y a partir de ahí empezamos la tertulia. Podéis estar en una gruta profunda, encerrados, como aquellos mineros de Sudamérica, que tenían recursos limitados, pero sobrevivieron. Estáis en una nave espacial, en viaje a algún sitio, o en una base planetaria, colonizando un planeta donde forzosamente sois los primeros 20 colonizadores y contáis con lo que tenéis allí y nada más. Estáis en un pueblo de la antigüedad, es decir, en un pueblo prehistórico, en un pueblo de la edad medieval, como tantos y tantos relatos y novelas se han sucedido, ¿no? Me acuerdo de una novela de Connie Willis, que ya no sé cómo se titula, no me acuerdo, en la que te mandaban a la zona de la peste. O estáis en un pueblo medieval, o estáis en este pueblo donde se fue la loca esta salida de Ulander, ¿no? ¡Pala! A tomar por saco con los vikingos o con los escoceses. También termináis en un laberinto tétrico, en un laberinto oscuro, o no tan oscuro, un laberinto complicado donde la bruja Peruja os ha mandado a todos, ¡plaf! Porque la caéis mal y os ha hecho un hechizo y os ha mandado allí. O también estáis encerrados en vuestra casa porque estáis sufriendo una pandemia. Lo siguiente, el último apartado de esto es, con todas estas cosas que os he contado, ya sabéis cómo sobrevivir. ¿Qué somos? ¿Personas inteligentes que vamos a tener ideas? ¿O somos inútiles que nos vamos a estar reprochando toda la vida de que terminemos en guerra? A partir de los conocimientos que tenemos cada uno, científicos, sociales, de videojuegos, de cualquier cosa que os ocurra, hemos logrado sobrevivir, vamos a poder salir, vamos a poder dar opciones a ese sitio en el que estamos cerrados. Hala, venga, a charlar. A lo mejor había que delimitar, porque no es lo mismo estar en una nave espacial que estar en un Estás en un lugar cerrado. Si tú quieres estar en una nave espacial tendrás unas salidas y si te han hecho un hechizo tendrás otras. Depende de lo que quiera enfocar cada uno. Se trata de que estás... Me refiero a que si estás en una nave espacial, para lograr sobrevivir, porque los recursos son limitados, habrá que tener conocimientos, digamos, desde el punto de vista tecnológico. Pero si estás abandonado en un planeta
después de haber llegado con la nave espacial, más bien los conocimientos tienen que ser agrícolas y de subsistencia, de supervivencia y de caza. Porque evidentemente los recursos que traemos en la nave, si es que hemos venido en una nave, probablemente sean limitados y nos den para un cierto tiempo, a lo mejor 2, 3 meses, pero nosotros debemos asegurarnos la supervivencia a largo plazo. Otro aspecto que tendríamos que tener en cuenta no solo es que, que tenemos que sobrevivir, sino también el futuro de la raza. Me refiero a que en un momento determinado nos tendríamos que plantear hacer un modelo de reproducción. Y luego tendríamos que lidiar con un tercer aspecto, que es el aspecto social. Los humanos que están encerrados tienden a volverse locos. Y más ahora, en estos momentos que estamos sufriendo. Y estamos sufriendo en nuestras carnes. Y entonces también tendríamos que hacer otro modelo social. Alguna manera de, por ejemplo, crear reuniones grupales o realizar actividades comunes o crear un culto cibernético, por ejemplo, que nos inventásemos nosotros y llegásemos a un acuerdo de cuáles son sus bases constitucionales para tener algo más que estar simplemente tirados recogiendo leña y arando los campos, por ejemplo. Vale, pero eso que tú cuentas no es delimitar, es ampliarlo mucho más. Yo pienso o sea, aquí lo importante o el planteamiento serio es ver cómo cada uno de nosotros, y vamos a delimitarlo, cómo cada uno de los escritores, yo no escribo, así que me quedo fuera, cómo cada uno de los escritores es capaz de interpretar socialmente, porque los recursos se inventan. O sea, tú te vas a Marte y resulta que lo tienes todo preparado para desarrollarte en Marte. Porque el escritor dice que tienes arados, que tienes plantas, que tienes simientes, ya está. Pero, ¿cómo me llevo yo con la tipa o el tipo que está a mi lado, enfundados en cascos, jodiéndonos 12 horas enteras, arando una tierra o conviviendo dentro de un camarote que es reducido, que hay 7 personas, que yo soy rojo, que la otra es una facha de mierda, que el tercero... El dilema realmente de las naves generacionales no es la tecnología con la que sobrevivamos, o las magias o los hechizos, es cómo me voy a comportar yo con la persona que tengo enfrente. Y para eso, uno de los ejemplos más claritos que necesita menos esfuerzo para crear mundos es que yo estoy metido en mi casa desde hace 15 días y conviviendo con mi señora o conviviendo con 7 hijos que tengo o bajando a tirar la basura y cruzándome con los vecinos en el pasillo que ni nos saludamos. Sí, ese comportamiento social que deriva de una situación especial que es la de estar encerrados, la de no poder salir de un pequeño microclima o una pequeña microsociedad. Ese es el dilema. ¿Cómo se plantea, cómo un escritor de futuro plantea la salida social a estos temas? Porque, insisto, yo me invento un rayo láser que me saca las lechugas como la madre que le parió. Y hasta ya como. Pero ¿cómo reparto las lechugas con mis compañeros? ¡Hala, venga! Vamos a dar turno de palabra. Ya tiene arriba un turno de palabra pedido. Muto al resto, ¿vale? Muteo al resto. Vale. Todo tuyo. Bien. Bueno, yo quería aportar una solución al problema de la alimentación y también al de llevarse bien o mal con los compañeros con los que te ha tocado vivir. Es una solución que vi en la serie de dibujos South Park, que quedaban aislados unos cuantos, y la solución, pues, ya desde el primer día recurrieron al canibalismo. Eso para empezar, pero desde el primer momento, que no esperaron a más. Es una barbaridad, pero bueno, puede ser una solución a acabar primero con el hambre y luego con quien te llevas mal. Eso es lo que quiero aportar de momento. Félix,
Perdón, te he dado la palabra a ti. Desmuteate. Abajo a la izquierda hay un botoncito para... Vale. ¿Me escucháis? ¿Hola? Ahora, ¿me escucháis? Vale, pues me veis. Yo creo, fíjate, yo creo en lo del... Ha habido, hablando del tema social, al final en esta nave tenemos, o sea, en diferencia de donde nos encontremos, ¿no? El sitio es una caverna, una nave, un castillo, una cueva, cualquier lugar. Lo que tenemos dentro son personas, ¿no? Entonces, yo lo que quería un poco aportar así muy brevemente es que básicamente las personas cuando se juntan, lo primero que tiene lugar entre ellos son mecanismos de liderazgo, ¿no? O sea, pues seguramente lo primero que suceda entre ellos sea de una manera pues azarosa, no creo que haya, no creo que haya una regla o un conjunto de reglas que se construyan así de forma explícita, ¿no? Sino lo que sucederá será que empezarán a determinar quién es el que corta el bacalao o quiénes son los que ejercen de roles de líderes y cuáles otros son seguidores, ¿no? Esto, además, si lo veis, ¿no? Es que ya tenemos experiencia, ¿no? O sea, ahora me está viendo a la mente, es un poco lamentable, ¿no? El ejemplo, pero es la verdad. Todos los programas estos de Gran Hermano, ¿no? Que estuvimos viendo durante... Yo vi la primera serie sola, ¿no? La primera, luego ha divagado y ha sido un poco lamentable, ¿no? Pero yo recuerdo la primera, fue cuando era muy joven, a mí me sorprendió por este experimento de la gente encerrada y cómo se crea cómo el ser humano lo primero que busca es crear dentro de incluso de este mismo grupo corrientes de eso, de quién es el que aporta un camino, quién escucha. O sea, dudo en todo esto hubiese algún tipo de pandemocracia o de régimen, yo qué sé, netamente colaborativo, ¿no? Sino que seguramente lo primero sería entender quiénes los que mandan. Y en base a eso, seguramente esos grupos, esos subgrupos, ¿no? Que se creasen, habría alguno que se quedaría individualizado, seguramente, otro que tendría muchas relaciones, pero que sería un líder no formal, ¿no? O sea, todo esto seguramente es se llama la parte más interesante a contar en el relato. Cedo la palabra. Muy bien, también a lo mejor habría que hacer unos estatutos de convivencia o algo así. Otra cosa que pregunto. Doy la palabra a María Yolanda. Bueno, yo lo que quería comentar al hilo de la primera intervención que has hecho tú, Lozano, estabas hablando de una cosa que me ha hecho bastante gracia, de modelo de reproducción. A ver, esto me ha parecido increíble. Estamos hablando de una situación de convivencia, estamos hablando de una situación de limitación de recursos, estamos hablando de que si no sabemos si llegamos a mañana y tú te estás preocupando si la humanidad continúa y a ver a quién me chisco. O sea, esto me ha parecido muy revelador de la situación que comentaba José Luis, que al final, por mucho que tengamos tecnología, por mucho que tengamos recursos, la mayor limitación que tenemos para bien y para mal es que somos humanos con todo lo que conlleva para mal, que conlleva muchas cosas para mal. Y lo que decías y esto me parece uno de los ejemplos, pero tan manifiestamente casi graciosos, de risa, pero tan manifiestamente de dejar claro lo que es la condición humana, de que nos estamos preocupando de un modelo reproductivo para ver qué pasa con la humanidad en un sitio donde estamos 20 personas que lo que te digo, no sé, vamos a abrir la puerta de la nave y no sabemos si vamos a poder respirar, porque esa atmósfera de ahí afuera no sabemos lo que es, pero ya estamos mirando a ver no sé, la grandilocuencia, el pensamiento este grande, cuando al final somos muy pequeñitos y somos muy poquita cosa. Si es que ese es el problema que tenemos como especie. Si es que comparativamente un escarabajo tiene más resistencia, por ejemplo, a impacto que nosotros. Somos muy blanditos, nos rompemos enseguida, somos muy asquerosamente mortales. Y necesitamos desarrollar toda una serie de estrategias para protegernos tanto como individuos como especie. Y lo de como especie, yo creo que lo llevamos especialmente mal. Por eso, porque anteponemos necesidades individuales. Y en lo que estabas comentando tú, Félix, me estoy acordando de una película, no sé si la has mencionado, porque el ratito este que he estado allí,
a ver si os acordáis del título, es una película bastante espeluznante, da mucho mal rollo y te deja en muy mal cuerpo. De un grupo de gente que les meten en una cárcel y les dividen en carceleros y en prisioneros, pero están haciendo sus roles, o sea, nadie ahí es ningún criminal y nadie es policía ni tiene ninguna autoridad, pero acaban desatándose unas situaciones violentísimas, pues la gente asume el rol que les han puesto y luego les cambian. Luego los que eran carceleros pasan a ser prisioneros y los que eran prisioneros pasan a ser carceleros y ahí ya se monta la de Dios. ¿Os acordáis cómo se llamaba esta película? ¿Se da la palabra, Lozano? Vale, que ha pedido la palabra Félix primero. Félix, todo tuyo. Desmuteate, Félix. Muy breve, ¿no? Ahí hay otro comentario. Eso justamente es un experimento psicológico, no sé si lo sabréis, que se realizó en los años 70 o 60, ¿no? Donde justamente un grupo de personas, ¿no? Se les dividieron, ¿no? Entre carceleros y encarcelados, ¿no? Y entonces se crearon esas dinámicas artificialmente, ¿no? Y al final, realmente, el grado de crueldad se gestó en ellos fue terrible y bueno, y esa división de roles fue un poco azarosa. Era solo eso, ¿eh? No sé en películas, pero es cierto que se basa en un experimento psicológico real. Ya está. Ha pedido la palabra José Luis. Bueno, realmente no sé qué película era, pero la podíamos poner un nombre actual, El Pozo, o El Hoyo, perdón, El Hoyo. ¿Qué es El Hoyo? Son prisioneros, son gente que está ahí metida voluntariamente, algunos, y van tomando cada uno según la circunstancia distintos roles sociales o distintas posturas, ¿no? De liderazgo, de solución, en fin. El propio Hoyo es una peli en este sentido, están encerrados en un sitio con unos recursos limitados y ahí vemos cómo actúa cada individuo. Es el que se someten y que ayudan a subir por la cuerda a uno de los protagonistas, les hay que no se someten, incluso se violentan, les hay que están buscando algo que parece imposible y al final existe, y les hay que deciden, bueno, hacer un esfuerzo por repartir los recursos entre todos los habitantes del Hoyo. Y las consecuencias sociales o las consecuencias personales o individuales que suceden ahí suceden a partir de lo que hoy somos, que es lo que se hace cuando se escribe ficción o cuando se escribe fantasía. Cuando escribimos esas cosas que nos vamos inventando, las escribimos a partir de nuestras vivencias y buscamos, y consciente o inconscientemente, salidas a lo que somos. Somos personas sociales, pero ahora mismo no puedes salir a la calle y saludar a todos los vecinos y tocarles en el hombro, en fin, un montón de cosas de estas. El Hoyo es el ejemplo de la película que estabais hablando. O los dos cubes que había también, ¿eh? Gente que meten en unos cubos y que van intentando, los 4, 5, 6 que hay, se dan cuenta que no pueden pasar al siguiente cubo ni pueden buscar la salida a no ser que colaboren juntos, por ejemplo. Vale, la palabra para Patricia, que la ha pedido. A ver si ¿me oís? Que estoy con el móvil. Vale. Pues la película a la que te refieres creo que es El Experimento. Creo que se llamaba así. Y sí, creo que también está basada en un hecho real, el que comentaba Félix, de los carceleros y los tal. De hecho, creo que fue un experimento que se llevó a cabo en no me acuerdo cuándo ni nada. Y luego, respecto a lo que comentáis, para poner más ejemplos, esto de estar encerrados y tal, en la serie Los 100, en una de las temporadas, hay una parte de la población que se mete la población que queda se mete en un búnker y hay otra que está en el espacio. Los que están en el espacio son pocos, son como 6 o así, y consiguen alimentarse a base de algas. Y los que están abajo, de repente, son demasiados los que han entrado y se dan cuenta de que no tienen recursos suficientes para alimentar a todo el mundo. Entonces, hay una dinámica de poder, porque bueno, la serie es muy larga, ¿no? La dinámica de poder viene de temporadas anteriores. Hay un líder, una lideresa en este caso, y lo que propone son, pues al final acaban comiéndose a los muertos,
¿no? Y crean una especie de circo de gladiadores, ¿no? Donde si cometes un delito, sea el que sea, te meten en el foso y el que sobrevive, digamos que le perdonan el delito y los demás pues sirven de alimento. Eso creo que es en la cuarta o en la quinta temporada, no me acuerdo. En la primera estaban todos en el espacio y el que cometía un delito, como había muy poquitos recursos, lo lanzaban al espacio, lo flotaban. De hecho, hay un insulto que es que te floten. Este es el insulto de los que vivían en el espacio. Entonces, claro, yo lo que planteo es que todo depende de los recursos que se tengan. Si se tienen pocos recursos, al final acaba habiendo una lucha de poder, una manera de intentar controlar a la población, de utilizar el miedo y estas cosas. Pero si se tienen recursos, a lo mejor las dinámicas son diferentes. Todo depende de, ¿tenemos para comer? Bien, no tenemos para comer, sálvese quien pueda. Y hasta ahí mi intervención. Vale, pasamos a Yolanda. Nada, había levantado la manita nada más para deciros que en la esquina de abajo a la izquierda hay una ventanita que podéis abrir un chat. Entonces, en el chat os he puesto el enlace al experimento que decía Félix, que se llama Cárcel de Stanford, y Kate ha puesto que la película es alemana, que se llama El Experimento, y luego hay versiones posteriores a la del experimento, pero yo creo que la que recuerdo es la alemana, por la manera de los personajes y la manera de presentarlo y tal. El cine alemán pues es bastante reconocible en ese sentido. Y nada, ya que tengo la palabra, a propósito de lo que decía Patricia, los recursos, me parece bastante importante. Me he acordado de una película que me parece maravillosa, no va exactamente de esto, pero que se ve muy bien en cómo los recursos hacen otra cosa muy importante en la sociedad, y es que estratifican las clases sociales. En Train to Busan, los que van en delantera tienen todos los recursos, viven genial, para ellos no hay ninguna limitación, y esto es a costa de los que van en trasera, pues vivan como vivan, y también es el inicio, digamos, de todos los problemas y de todos los conflictos de la película, que a veces no nos damos cuenta de que la justicia social no solo es algo que moralmente sea algo a lo que debamos aspirar, sino que también garantiza la paz social. O sea, cuando la gente está más o menos tranquila con sus necesidades cubiertas, no se plantea revoluciones, o se las plantea en el plano intelectual, es decir, no se mata gente. Sin embargo, cuando alguien no tiene nada que perder, pues le estás forzando a que huya hacia adelante, y la metáfora del tren que no se puede detener me parece perfecta para esto. Entonces me parece una película bastante significativa. Pido la palabra yo. Y de todas maneras, la película que comenta José Luis, que es El Hoyo, yo creo que es algo distinto. Son un grupo de personas encerradas en un sitio que compiten por los recursos y no se dan y trata de reflejar si en un momento determinado alguien puede ser solidario con una tercera persona que ni siquiera conoce, y que la imagen que tiene de ella es que en un momento determinado le ha puteado porque ha estado en los niveles superiores y se ha comido toda la comida, y cuando le ha llegado a él no le ha quedado nada. Entonces, yo entiendo que esas relaciones no son de igual a igual, pero si de repente llegamos en una nave y estamos los 20, llegamos por primera vez a un planeta nuevo, las relaciones son de igual a igual. En El Hoyo, las relaciones que se establecen no son de igual a igual. Hay unos que están por encima de otros. Este es otro aspecto que habría que añadir, es la manera en la que se organizan las relaciones sociales y de convivencia entre las distintas personas. Y ahora doy la palabra a Marco. Desmuteate. Sí, os he anotado un par de cosas sobre el experimento de Stanford. Yo lo conocí en su día, sobre todo a raíz de la película, pero es un tema muy, muy recurrente dentro de la psicología. El cómo las personas asumimos los roles en los que estamos, que tenemos definidos socialmente, y actuamos con mucha frecuencia en base a esos roles.
Esto en relación a algo que sobre el planteamiento inicial, yo creo que, perdóname, yo soy muy de clasificaciones. Entonces, quizás una distinción que podríamos hacer en base a los escenarios posibles es si es un escenario aleatorio o si es un escenario, por así decirlo, buscado, premeditado. O sea, la nave espacial que sale a los confines del universo es un escenario premeditado, o sea, ya se ha preparado. La gente que está en una mina y que queda atrapada ahí es un escenario relativamente aleatorio. Hay alguna película americana, yo las que he visto son muy malas, de gente que queda atrapadas en catástrofes, que son donde juntan a personas muy diferentes, sin ninguna relación entre sí, y ahí lo que aparece muy claramente son las dinámicas de liderazgo que comentábamos antes, cómo surge el surgimiento de un líder. Normalmente en los escenarios ya preparados, esa estructura de roles ya está definida. Y eso es algo que define mucho lo que van a ser las interacciones posteriores. En una nave tú ya sabes quién es el almirante o la capitana, quién es la pilota, quiénes son la gente de mantenimiento o lo que sea. Sin embargo, en una mina eso no ocurre y eso te define mucho. Eso es una decisión que tomas cuando te planteas escribir algo y te define mucho todo lo que vas a hacer. Vale, José del Caño. Bueno, yo quería poner un ejemplo, el libro Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin. La mitad del libro trata de cómo funciona un planeta bastante pobre. Bueno, es una luna realmente, y tienen que participar todos y colaborar de una manera bastante, bueno, tienen que trabajar para funcionar bien y coordinarse y todo eso. Es una sociedad anarquista un poco forzada por la religión. Y no sé, esto pues podría ser una forma porque he oído antes de que si existieran suficientes recursos para todos, pues no estaríamos necesitados a luchar por ellos. Pero esto es una sociedad que es bastante pobre. También es cierto que está obligada por la religión a trabajar de esta manera. Podría ser que incluso teniendo pocos recursos la gente pudiera coordinarse y trabajar y no ir hacia el caos o hacia tener una dictadura de los más fuertes. Eso es lo que quería decir. Ya cedo la palabra. ¿Hablo yo, por ejemplo? Sí, a Manuel. Muy bien. A mí me gustaría igual volver a centrar el tema en lo que ha planteado José Luis desde el principio y un poco cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista de escritores. Yo creo que en un principio cuando escribimos, primero hay un marco, hay unas reglas sociales básicas de partida. Luego en la historia siempre hay un conflicto. El conflicto es lo que genera la historia, el motor. Si todo fuera bien, pues realmente la historia no sería muy, muy, muy interesante. El grado del conflicto es lo que delimita cómo van a saltar esas reglas sociales por los aires y cómo se van a o cómo se tienen que volver a reescribir las nuevas reglas sociales. Vamos a poner el caso de Alien. Si tienes un bicho en una nave que va a matar a todos, evidentemente, pues igual el tener el almirante o el teniente pues igual en un momento dado te saltan las normas porque estás buscando sobrevivir.
Entonces, en ese sentido, sí son cosas que los escritores deben tener en cuenta. Y luego, en cuanto al tema, por supuesto, el tema de reescribir las reglas sociales, siempre volvemos a la dinámica de grupos, a temas de liderazgo. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría plantear la reflexión del poder en el grupo. El poder no es una cosa que un individuo tenga, sino que realmente se lo otorga el resto del grupo. ¿Qué quiere esto decir? En un entorno de nuevas reglas sociales, de reescritura, en el cual lo que había antes no vale, lo que hace que una persona le otorguemos el poder posiblemente sea que veamos en él, sobre todo, pues seguir lo que me dice esta persona me va a permitir sobrevivir o me va a incrementar mis posibilidades de poder salir de aquí con vida. Esa persona, ese líder, puede ser que sea simplemente influyente y que sus decisiones permitan al resto sobrevivir, o puede tener una ventaja tecnológica, una ventaja de conocimiento. Entonces, bueno, son estas cosas las que pienso que tenemos que tener en cuenta a la hora de reescribir cómo va a ser la nueva dinámica del grupo cuando ocurra este conflicto. O sea, primero hay que definir las reglas anteriores, el conflicto, este conflicto cómo va a reescribir, hasta qué grado puede destruir y tener que volver a reescribir las antiguas o basarnos todavía en algunas de las antiguas, y el tema de la dinámica de grupo, cómo ese líder va a ser líder y por qué razón el resto le da el poder a ese líder. Y paso la palabra. De manera indirecta estás hablando de sistemas de gobierno, ¿no? Porque hablas o de democracia o de teocracia o bueno, en fin. Una cosa que quería preguntar ¿es realmente necesaria la figura del líder en una situación de crisis como esta? O sea, ¿es posible que un grupo de 20 personas actúen de manera conjunta, consensuando todas sus decisiones? Y cedo la palabra a Félix. Ya, veo muy complicado que haya un grupo de numeroso, a lo mejor 9 personas. Pero en cuanto el grupo empieza a ser mínimamente numeroso o complejo, o tiene que gestionar algún elemento mínimamente complicado de recursos o establecer pautas o normas, ¿no? En las democracias planas, pues suele ser ineficaces, ¿no? Porque generalmente es que muchas veces las decisiones pues votadas a mano alzada o equivalentes no suelen ser las mejores para la supervivencia, ¿no? Y además generalmente siempre hay algún miembro pues, que tiene algún elemento, ¿no? Para ofrecer, ¿no? En términos de ofrece más oportunidades al resto a la hora de esa supervivencia, ¿no? Y puede ser ideas, algún objeto, algún recurso, ¿no? Que el resto de los recursos no se comparten de manera equitativa, ¿no? La capacidad de decisión, ¿no? Hay mucha gente que pues, tiende a hacerse seguidor, ¿no? Por la propia Constitución, ¿no? Entonces, inclusive en el momento en el que tú establecieses unas reglas, imaginemos, 20 personas y lo que toman es una decisión de lo que hagamos por votos. Siempre habrá gente a la hora de constituir esas decisiones influya más sobre el resto, ¿no? En esto, puedo contar, y ya no me enrollar más, yo tuve una experiencia cuando era muy joven en este sentido bastante límite, ¿no? Es que casi nos morimos, ¿no? Tuvimos un grupo de amigos, ¿no? Que nos fuimos a los picos de Europa y literalmente estuvimos perdidos varios días sin nada, perdidos en mitad de los picos, perdimos el mapa, no había móvil, ni GPS, ni brújula, la perdimos y estuvimos literalmente vagando entre las cumbres de los picos de Europa. Imaginaros la situación extrema, ¿no? Solos, sin saber dónde estábamos, rodeados de vacas,
ahí van, en las cumbres rocosas, y toman decisiones sobre qué camino cogíamos entre una niebla, ¿no? Es una situación bastante límite, o sea, y ahí realmente me vi próximo a la muerte, o sea, tenía 20 años, yo creo que resistí, hicimos unos esfuerzos físicos enormes, tiramos todo lo que teníamos, tuvimos 2 días sin beber agua, y yo recuerdo que en ese momento éramos todos muy jóvenes, ¿no? Y al final había el modelo de liderazgo fue, al final, tuvimos un modelo de liderazgo basado en expertos, ¿no? Había 2 tíos, sabían, conocían la zona supuestamente, ¿no? Pero nos fueron a la vez metiendo más en el hoyo, ¿no? Nos llevaban por zonas que claramente nos iban a matar, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Y al final hubo un momento en yo no sé por qué, el liderazgo se cambió. Todo el grupo se reveló, el resto, ¿no? Como los débiles, ¿no? Éramos los no expertos, ¿no? Y optamos por un liderazgo más mancomunado, más de votos así, tal, todos valíamos lo mismo. De repente pasamos de seguir a valer todo lo mismo. Pero lo cierto es incluso, y eso fue lo que nos salvó la vida, porque votamos y en esa votación decidimos deshacer todo el camino sin saber muy bien cuál era el camino a deshacer. Era como una especie de ruta a marcha atrás sin mucho sentido, ¿no? Y con bastantes riesgos, ¿no? Pero lo conseguimos, pues por eso estoy ahí, ¿no? Y en ese momento, cada voto valía lo mismo, pero sin embargo, lo que sucedió fue que había otros modelos de liderazgo diferentes donde entre comillas, menos sabíamos, convencimos a gente para que votasen ese otro camino. ¿Vale? Compartir con vosotros eso, o sea, me sucedió y realmente es una situación límite y tiene que ver con un encierro, porque estábamos aislados, no sabemos dónde, pero aislados. Cedo la palabra. Fijaos hasta qué punto se puede retorcer el concepto de democracia, que bueno, lo que está hablando Félix es de una tecnocracia o del gobierno de gente que está cualificada. El problema, claro, de las democracias es que a lo mejor si hay un experto en supervivencia y 9 que no lo son y votan los 9 en contra del experto en supervivencia, probablemente mueran todos. Pero a lo que yo iba es que fijaos hasta qué punto se puede retorcer la democracia en un estado en el que José Luis nos planteaba al principio, ¿no? Que acabamos de llegar a un planeta y somos 20 personas. Imaginaos que 11 se ponen de acuerdo para votar siempre lo mismo. Las otras 9, de manera sistemática, estarán advocados a seguir las indicaciones del resto. Pero eso de manera sistemática. O sea, una y otra vez todas las votaciones se van a perder. Entonces puede llegar el momento en que esas nuevas personas digan, ¿para qué demonios estamos aquí? No podemos formar parte de este gobierno mancomunado porque nuestro voto nunca va a ser tenido en cuenta, porque los otros 11 se están poniendo de acuerdo para votar justo lo contrario que queremos nosotros. Y ahora paso la palabra a Marco. Quería hablar. A ver, yo no sé si lo he entendido bien. La impresión que me daba por la situación que planteaba Félix era más de un liderazgo variable. Algo que en función de la situación, en ese momento había personas que eran los que mejor eran capaces de los que más sabían sobre un tema y ahí decidían. No es y eran los que el grupo les daba, por así decirlo, inicialmente al menos la capacidad de decidir, aunque luego eso derivase. O sea, creo que es un liderazgo muy fluido. Yo creo que sí que creo que me parece muy difícil mantener una situación así en el tiempo y sobre todo cuanto más gente haya, más complicado es. Una situación de ese tipo se puede mantener en un equipo cuando la gente ya se conoce, cuando tienes una cierta relación previa, pero la gente, las personas en general actuamos de formas mucho más primarias. El poner en manos de otros, el ser capaz de permitir que nuestra propia supervivencia esté en manos de otros, dejarla en manos de otros en quien confiamos, y actuar de forma, tomar las decisiones de forma común, ese es un proceso que exige mucho desarrollo moral, mucha capacidad por parte de cada una de las personas.
cuando la supervivencia está en juego, salvo que veamos que los demás, que nuestra supervivencia es imprescindible, solo va a poder mantenerse si los demás también sobreviven y nos ayudan a sobrevivir. Creo que la gente tiramos por lo nuestro, la mayoría de la gente habló, y si uno necesita carne, pues como decía José, come, aunque sea al prójimo. Cedo la palabra. Le demos la palabra al Pater Familias, que quería hablar. Nada, simplemente señalaros unas pocas novelitas o historias que se me están ocurriendo que tratan estos temas. Una de ellas muy, muy, muy interesante, aunque es un tocho indecente, son los Marte de Kim Stanley Robinson. El primer Marte refleja claramente la situación de esas 20 personas, 30, las que fueran, unidas o comprometidas a desarrollar por primera vez una vida en Marte a través de instalaciones hidropónicas, a hacer los primeros experimentos para dotar de atmósfera al planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que son la vanguardia. Y la vanguardia durante unos años está recluida en unos domos o en unos tubos donde viven. Hay un habitáculo que es la sala común, hay 3 habitáculos o 4 que son los dormitorios compartidos, y durante todo ese periodo del primer Marte, los habitantes de esos domos están obligados a convivir muy juntos, y ahí ni hay liderazgos ni hay pollas en vinagre. Ahí lo que sucede es que todos colaboran hacia los mismos objetivos. Evidentemente son los objetivos que vienen marcados desde la Tierra. Les han dicho hacer esto o no sobrevivís. Entonces se limitan a hacer eso y a colaborar unos con otros. En el momento en el que Marte, en el segundo Marte, en el Marte verde, creo, ya empiezan a crear otras colonias, empieza a llegar más gente de la Tierra y empieza así, sucede lo que decía antes Lozano. Hay unos cuantos ahí que no están de acuerdo con lo que quiere hacer unos quieren obtener oxígeno de Marte con esta tecnología, otros quieren que Marte no tenga oxígeno porque viven muy a gusto en ese Marte, se han aclimatado, y aunque tengan que vivir en cuevas y en sitios cerrados lo prefieren y se disgregan, se van a un lado y a otro. Y en el último Marte, cuando Marte ya tiene, digamos, una atmósfera, ya casi se permite la libertad en las partes bajas de Marte o en las depresiones, se mantiene el oxígeno y la gente anda libremente y hay ciudades con domos y tal, la sociedad revierte a lo que el autor conoce en su país natal, que es Estados Unidos, ¿no? Una democracia tipo yanqui en la que suceden cosas y en la que en algunos sectores lo que se hace es a base de fuerza, ¿no? Es decir, no me haces esto, pues te mato y te toma por culo. Para que veáis la involución o cómo puede desarrollarse un ambiente que va creciendo y pasa de ser un ambiente reducido, recluido, donde todos colaboran y se llevan bien y comparten todo, a un ambiente en el que ya han conseguido salir de allí, liberarse y vuelven a los antiguos vicios de esa democracia hecha a base de capitalismo y del que más tiene más puede, ¿no? Esa es una historia preciosa para comprender cómo un autor desarrolla a partir de los conocimientos que tiene, empieza a escribir la novela creyendo que se puede ser democrático, que se puede ser colaborativo, que puede haber una sociedad que cambie. Y en el momento en que esa sociedad va creciendo, el propio autor se da cuenta de que no tiene herramientas sociales para contar la novela que no sean las de volver a lo que él conocía en lo que estamos haciendo. Hasta aquí, paso la palabra. Desmuteate, Yolanda. Sí, ¿ahora? Sí. Vale, yo quería decir, a raíz de lo que ha comentado Félix, vaya experiencia, que me parece un poco, sí, es un teórico encierro por el tema del aislamiento, pero ese me parece un spot un poco diferente al del que estamos hablando, porque digamos que es, igual que decía Marco antes, la diferencia entre si una situación es
preparada y más o menos suceden cosas no previstas, pero más o menos estás en un sitio donde había una cierta premeditación, o si de repente estás en algo aleatorio aquí, creo que sucede algo que diferencia esta situación de otras situaciones de las que hemos hablado, y es que se fuerza el liderazgo porque la inacción no es una opción. Quiero decir, vosotros en ese momento no podéis elegir no hacer nada, pues si elegís no hacer nada morís. Entonces, obligatoriamente hay que hacer algo, y en el momento que hay que forzar una decisión es donde aparece la estructura de quién es el líder. También me gustaría decir que muchas veces, lo que decías, les seguimos porque eran los que sabían. Yo diría que son los que vosotros creísteis que sabían, porque de hecho sabían a tocino si les untaban. O sea, las decisiones que tomaron fueron malas. Y de hecho reaccionasteis, no tomasteis vuestra propia decisión, decidisteis hacer lo contrario de lo que habían dicho ellos, que también es muy curioso. Entonces, yo quería aportar este matiz de que hay la estructura social surge precisamente porque hay que forzar una decisión. Y con respecto a la democracia, y esto Manuel puede dar fe, opino que es una mierda. Es un sistema que funciona muy bien contando con que el ciudadano esté informado, es decir, que sea consciente de lo que está votando con todas sus implicaciones. Hola, británicos. Y segundo, que el ciudadano opere de buena fe, lo que dice Lozano, que no tenga mala hostia para simplemente votar a la contra de lo que ha dicho otro, porque lo que ha dicho ese señor, pues aunque diga y esté de acuerdo, soy capaz de autojoderme y votar B solamente para que este señor sepa que estoy en contra. Entonces, pues sí, ya está, mi intervención, cedo. A todo esto, la que ha hablado es la presidenta de la ACIFIL, o Circo. ¿Sí? Cedo la palabra a Beatriz. No, yo ya lo he escrito en el chat, que me ha recordado lo que ha contado Félix. Me ha recordado mucho una novela que se llama El Ritual, de Adam Neville, de un grupo de amigos al que le pasa exactamente lo mismo. Se pierden en un bosque escandinavo, además hay un bicho por ahí, no quiero hacer mucho spoiler, y es que pasa exactamente lo mismo. Al principio parece que los liderazgos que ya se habían trabado en el mundo del que vienen se mantienen, pero al final hay una especie de cambio de roles que bueno, lleva al conflicto entre ellos. Y por supuesto hay un bicho por ahí que se los quiere comer y tal. Solamente era eso, que está muy bien la novela. También hay una película que es malísima, está en Netflix, sobre la novela, pero la novela de Adam Neville está muy, muy bien. Bueno, pues si os parece, como llevamos ya 50 minutos y José Luis tiene otras 2 hojas en su cuaderno de ruta, pasamos al siguiente tema que quería hablar. Espera, Manuel, ¿quieres decir algo de esto antes? Vale, pues espera, antes de nada, Manuel. Sí, un poco por mencionar quién puede ser uno de los autores paradigmáticos de este tipo de literatura, porque básicamente todas sus novelas se basan en el mismo planteamiento, ¿no? Cojo a un grupo de personas, les meto en un entorno totalmente separado, les puteo, les crea un conflicto de la hostia y a ver cómo pueden solucionar. El autor es Michael Crichton y tú puedes ver el mismo esquema tanto en Parque Jurásico, puedes verlo en Esfera, puedes verlo en La amenaza de Andrómeda, puedes verlo en Westworld. Entonces, es un autor que se siente súper cómodo en ese tipo de esquema. Puteando a gente, ¿no? José Luis, segunda parte de tu escaleta, por favor. En realidad estamos hablando de todas las 3 escaletas en común que os he leído antes, porque la primera escaleta planteaba la circunstancia, estamos encerrados. La segunda escaleta, en función de dónde y en qué circunstancias estamos encerrados, reaccionamos de una manera. Y la tercera escaleta es qué salidas o qué opciones vemos o podemos dar. Daros cuenta que las estamos mezclando todas, con lo cual no me complico la vida mucho. Yo seguiría hablando del tema, que hay mucho para dar. Están saliendo tanto en el chat como aquí un montón de películas y de historias. A mí me gustaría que salieran más novelas, que las hay. Pero vamos, ya comprendo, por ejemplo, otra novela muy interesante en este tema de reorganizamiento social en lugares reducidos es La luna es una cruel amante, de Heinlein. Ahí hay una bonita historia de amor que se inventa Heinlein muy, muy falsa, pero que sucede en la luna, en la cual hay una serie de circunstancias, ¿no? Hasta una revolución casi bolchevique que sucede.
Hay más historias, las astronaves de madera, que son una especie de astronaves que conectan dos mundos que están aislados, etcétera, etcétera. Es decir, a nivel de novelaciones hay muchas novelas que tratan el tema de enfrentarte a situaciones nuevas a partir de lo que conoces, y para forzar las situaciones, el recurso estilístico de los escritores es encerrarte. Te encierran, eliminan un montón de parámetros que influyen en los comportamientos sociales y solo quedan los parámetros que el escritor quiere investigar o quiere proyectar. Otra novela buena es La estación Downbelow, que no recuerdo quién es una escritora, pero no me acuerdo qué nombre tiene. Hay más cosas, mucha más literatura en ese sentido. Y con respecto a la peli del hoyo, en la peli del hoyo queda muy claro que la puñetera mesa que baja lleva comida para los 333 niveles. Quiero decirte, en el primer Marte, los 20 personas que se ponen de acuerdo, porque si no, no sobreviven. En el hoyo son 333 niveles que podían comer perfectamente. Igual los últimos niveles comerían peor calidad de comida o peor elaboración, pero resulta que yo, que vengo del nivel 180, cuando estoy en el nivel 20, lo primero que hago es subirme encima de la mesa y cagarme encima. Pero cabrón, si hace un mes estabas en el 120 comiéndote la mierda de otro individuo, no aprendemos. O sea, una situación social, o sea, una situación encerrada que te plantean, y cómo no somos capaces de resolverla. El hoyo está teniendo mucho éxito precisamente por una película sádica de cojones. Y es lo que nos debe de gustar. Yo voy a romper una lanza a un autor patrio, que es Guillem López. La polilla en la casa del humo, y la continuación, que es esta de aquí, El último secreto. Perdón, El último sueño. Y esto es de un grupo de personas que están encerrados en un agujero, y es el único mundo que conocen, porque más allá del agujero no saben lo que hay. Pero las autoridades les han dicho que no hay mundo más allá, y nadie sabe si realmente lo hay, y su existencia es la supervivencia individual. Es decir, no existe una institución establecida la cual te garantice tu supervivencia, sino eres tú el que tiene que sobrevivir por tus propios métodos. Ambas novelas están muy bien, y son de Guillem López. Espacio patrocinado por Minotauro. ¿Alguien quiere aportar algo más a este asunto? La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí optaríamos por una democracia en una cuestión de supervivencia extrema? Levantad dedito. A ver. 1, 2, ¿no? Entiendo que el resto... 3. Entiendo que el resto sería una especie de tecnocracia, ¿no? Que gobiernen los que realmente saben del tema, ¿no? De supervivencia, o si estamos en un nuevo planeta, por ejemplo, de agricultura. Fijaos que las profesiones manuales serían las que se llevasen la palma. Gente tecnológica que supiese construir refugios, que supiese labrar la tierra, que supiese de canalización de aguas, que supiese de depuración de alimentos y cosas de estas. ¿Alguien que quiera hablar? Venga, que a mí se me ocurren más novelas, así según vais hablando. Otra novela sobre situaciones restringidas es El martillo de Lucifer, o de Lucifer. Es una novela post-catástrofe, en la que hay muy pocos supervivientes, y estos se agrupan en pequeñas comunas que crean sus propias leyes y sus propios sistemas de convivencia. Algo muy parecido a lo del cartero de Brin, ¿no? Que también tiene película. La fuga de Logan es algo súper moderno que viene a ser más o menos el mismo ambiente en el que se mueve La polilla de Guillem. Autores españoles ya han promovido también mucho este tema. La trilogía o cuatrilogía de Ángel Torres Quesada, de Las Islas del Infierno, Las Islas del Paraíso, etcétera, etcétera,
es más de lo mismo. Es una humanidad que de repente desaparece del mundo, quedan pequeños sectores de la Tierra que han sobrevivido, la Tierra se queda como pelona, como una calva completa, ¿no? Y quedan pequeñas zonas que no han sido afectadas por el mágico rayo que la ha convertido en una calva, y esas pequeñas islas, en esas pequeñas islas hay supervivientes, y cómo se organizan y cómo llegan a salir para adelante. Torres, además, le da un giro a este tema según avanzan las novelas, y es que en un momento determinado las islas que hay sobre la Tierra no son solo islas de lugares terrestres, son islas también importadas de otros planetas, con otras culturas y otras sociedades. Y ahí hay un ejercicio de trabajo de gente aislada tremendo también. Tengo apuntados a Yolanda, José del Caño y Marco. Yolanda primera. Vale. Yo quería decir sobre lo que estabas diciendo tú antes de la democracia en un escenario de supervivencia, que me parece que nos estamos moviendo de escenario, lo que le decía un poco antes también a Félix, porque creo que no es, cuando hablamos de supervivencia, y ya has empezado a decir que sea agricultura, que sí caza, que sea habilidad, este tipo de habilidades, me he remitido a Guerra Civil Z, que ahí es muy... se explica el libro, no la película es horrorosa. Porque el libro sí que explica muy bien cómo se reorganiza la sociedad en función de las demandas que tienen en ese momento. Y sí, efectivamente, pues por ejemplo, la gente, los escritores, pues no, les ponen a cavar, porque, pues a ver, chavales, hay que cavar, o sea, escribir para qué, si no tenemos tiempo para leer, estamos aquí de supervivencia. Entonces, pero que son escenarios diferentes porque aquí ya hemos quitado el elemento confinamiento. Y las estructuras que se montan ahí, yo sinceramente, llamarme nazi o todo lo que queráis, pero es que a la democracia no le veo sentido. O sea, si votamos todos que vamos a ser pacifistas y viene una horda de zombies, ¿qué hacemos? ¿Les damos besitos? ¿Sabes? O sea, es que no se puede, en un escenario, estamos pensando en un escenario de privilegios en el que casi como si pudiéramos elegir lo que queremos hacer, y esto puede ser muy incompatible con los escenarios a los que nos obliga la supervivencia. O sea, más claro que el caso del canibalismo, agua. O sea, si le preguntas a alguien, ¿tú quieres comer carne humana? Seguramente te diría que no. Lo que pasa es que no estamos hablando de ponernos exquisitos, estamos hablando de lo que tendría que ser necesario hacer en unas determinadas circunstancias. Entonces, aquí plantearse vamos a ser democráticos es, no sé, es como eso, plantearnos vamos a ser pacifistas cuando tienes una amenaza externa que te va a dar, es como plantearnos vamos a ser vegetarianos cuando no tienes, no sé, por ejemplo, Israel, ¿cómo se puede plantear un país como Israel ser vegetariano si no tiene tierra para cultivar? ¿Sabes? O sea, hay cosas que no se pueden plantear directamente, y creo que la democracia sería una de esas cosas, lamentablemente en según qué escenarios. Entonces, el siguiente paso sería en encontrar una estructura, digamos, óptima, pero eso también, desgraciadamente, creo que es una cosa que en su momento no se podría elegir, porque habría gente que por carisma o por fuerza tomarían las riendas y, desgraciadamente, estuvieras de acuerdo o no estuvieras de acuerdo, tendrías que sumarte o abandonar el grupo, o te lo harían abandonar, lógicamente. Vamos, tengo apuntado José del Caño, Marco y Patricia, ¿vale? Primero José del Caño. Bueno, yo la experiencia que tengo es que siempre que hay alguien que intenta hacerse, por lo que sea, tiene más experiencia o cree él que tiene más experiencia y trata de dirigir el grupo, o simplemente es más bruto, esa es otra, y realmente es lo que quiero decir, que si los tecnócratas realmente saben lo que están haciendo, realmente, y lo que pasa en las democracias, pues es el tema de las minorías. Las minorías son, quieras que no,
lo que habíamos dicho antes, que una minoría, pues al final, pues lo que quiere hacer es separarse, porque no está dispuesto a aceptar lo que la mayoría quiere, ¿no? Mi opinión es que la solución buena pues podría ser una tecnocracia si realmente los técnicos saben de lo que están tratando, y una tecnocracia participativa para que las minorías pues no sean apartadas, arrinconadas, obligadas a hacer siempre lo que quieren hacer. No sé si se podría hacer algo así, o realmente es todo, yo soy el más fuerte y hacéis lo que yo os diga por mis cojones, o si no os inflo. Ya cedo la palabra. Tiene la palabra Marco. A ver, yo me siento más cómodo hablando de temas de organización en literatura, en cine, que no a nivel general. Yo creo que cada uno tendremos nuestras ideas, pero sí que me parece más, a mí por lo menos, como os digo, me siento más cómodo si lo centramos en temas de lo que es ficción. Yo sí que creo que da más juego. La democracia no sé hasta qué punto da mucho juego en la ficción. O sea, yo prefiero plantearme que haya luchas por el poder cuando me pongo a escribir algo. Cuando veo una película me gustan más que los conflictos a los que hacía referencia Manuel tengan que ver con luchas por el poder, liderazgo, yo qué sé, incluso te muerdo yo o me muerdes tú. Este tipo de cosas. Creo que dan más juego y creo que son más interesantes también para no solo para escribirlos, sino también para leerlos o verlos en una película. Vale, ahora vamos con Patricia. A ver, porque habéis hablado de un montón de cosas mientras estaba esperando y tengo un batiburrillo de ideas en la cabeza. Sobre lo último que ha dicho Marco de que la democracia no da juego, yo no estoy de acuerdo, porque nuestra democracia, aunque la gente vote, hay partidos, hay facciones y todos luchan por el poder de una manera pues conspiranoica, ¿no? Conspiran, te mienten, utilizan tus sentimientos para ganarse tu favor, todas esas cosas. O sea, digamos que todas las estructuras de poder, todas tienen conflicto, bajo mi punto de vista, incluso cuando es una anarquía, incluso en una anarquía. Marco, creo que fue, no, Marco no me acuerdo quién fue que mencionó los desposeídos de Ursula K. Le Guin, que los que están en la luna tienen una anarquía, ¿no? Entonces, digamos que no hay una estructura de poder como en el resto de estructuras. No hay un presidente, no hay un rey, pero sí dentro de ellos hay gente que está por encima de otra, que toma decisiones, y muchas veces sus egos los ponen por encima del bien común. Entonces, al final, todas las estructuras tienen un defecto, que es que las personas somos las que las llevamos a cabo. Eso por un lado. Y luego lo que quería plantear es que es muy diferente una estructura social en un ambiente abierto. Por ejemplo, hay un apocalipsis zombie, pero tenemos recursos de la Tierra, que estar encerrado en un lugar y no poder salir de ahí. Que tú, si eres una minoría, tampoco te puedes ir, separarte y decirte, pues ala, me voy al monte a montar mi sociedad. O te rebelas de una manera violenta, porque la mayoría al final oprime. Eso es uno de los problemas de la democracia. La tiranía de la mayoría siempre vota y siempre gana, ¿no? Entonces, las minorías siempre tienen las de perder. A no ser que consigan el poder de alguna manera, como tener recursos que los otros no tengan, tener una tecnología que nosotros no tengan. Por eso, la estructura social, los de abajo somos más, pero estamos supeditados a los de arriba, que son los que tienen el poder y son menos, los ricos y los pobres, ¿no? Y respecto a esto de estar confinado, hay una serie que se llama Ascensión, que no es muy buena, pero sí plantea un viaje intergeneracional y es una sociedad, digamos,
reflejo de la de los años 50 y llevan como, no sé si llevan 100 años en órbita y no han evolucionado nada. Entonces eso es otra de las cosas que es hándicaps de las sociedades cerradas, es que no evolucionan a lo largo del tiempo, mantienen su estructura durante muchos más años. Cuando una sociedad evoluciona o cambia es cuando se relaciona con otras distintas. Y eso a mí me parece muy, muy interesante. O sea, cuando una sociedad está cerrada es muy difícil cambiar las dinámicas porque no hay espacio, no hay sitio donde te puedas largar, o lo haces de manera violenta o lo haces obteniendo el poder por algún tipo de recurso, algún tipo de conocimiento que te da ventaja sobre los demás. Y ya está, creo que era todo. Seguro que se me olvida algo, pero es que habéis hablado de muchísimas cosas. Le toca a Félix. A mí iba a haber dicho una cosa, pero es que ha habido una cosa súper chula que ha hecho Patricia, que me ha encantado, ¿no? Que es el tema de las sociedades cerradas versus sociedades abiertas, ¿no? Y yo creo que es un punto, fíjate, es un punto relevante, lo estamos ahí comentando, como las diferencias que hay entre las cosas más abiertas, tal, más cerradas, ¿no? Y estamos hoy, el tema es situaciones de encierro, ¿no? Y en todo lo que sucede en estos momentos, ¿no? Y, en el fondo estamos hablando de sociedades cerradas, so pena. Quizás ahora lo que tenemos, salvo que a lo mejor no se ha mencionado, ¿no? O sea, sociedad cerrada puede a lo mejor comunicarse con otra de una manera telemática, ¿no? O sea, ahí podría haber un aspecto bastante, una posible influencia, ¿no? Para hubiera, no, esos contactos, a lo mejor esos contactos permiten esas ciertas evoluciones. Efectivamente, si no hay contacto, la sociedad se atasca en un punto y ya está. Y luego, lo que yo quería decir era respecto a lo de los liderazgos y el modelo más tecnocrático o a las tiranías, ¿no? Es como al final estábamos ahí votando y parecía que más nos convencía o más convencía, ¿no? Es que la tecnocracia se entiende, es como una especie de dictadura bien intencionada, ¿no? O sea, cuando hay un tecnócrata toma el poder es porque se sobreentiende es alguien, es un experto y guía al grupo en pos de su bien común, ¿no? Es lo que quería yo contar, ¿no? O sea, pero claro, el tema del bien común en las sociedades, ¿no? En este micromundo, este grupo encerrado, ¿no? Pues, ¿qué es el bien común, ¿no? A lo mejor es la supervivencia del grupo, a lo mejor es el uso óptimo de los recursos, la repartición de estos, el superar un objetivo que les ha llevado a ese encierro, o el salir de ese encierro, ¿no? A lo mejor en una sociedad cerrada es más fácil de determinar cuál es el objetivo común, ¿no? Pero claro, ese objetivo común puede que no sea el bien común, ¿no? Lo que quería yo también es tener en cuenta es que a lo mejor ese líder, ¿no? O ese tecnócrata, o ese Napoleón, ¿no? Es la misma palabra de Napoleón, que no aplica en este contexto, ¿no? Pues es como el dotado de la gran decisión y a lo mejor él cree que el bien común pues significa sacrificar a ciertas personas o hacer algo brutal, ¿no? Estos aspectos yo creo que son súper interesantes. A veces el concepto del bien común en estas sociedades hay mucho que hablar. Y sobre el tema de las minorías, fijaros, ahí también se puede dar la vuelta. O sea, efectivamente las democracias, ¿no? Tienden o sea, supuestamente intentan que todo haya un bien común, ¿no? Bien intencionado, ¿no? Y quizás hay minorías que se sienten infrarrepresentadas en sus intereses, ¿no? Pero a veces sucede todo lo contrario. A lo mejor esa democracia tiránica, ¿no? Porque muchas veces es lo que decíamos del 11-9, ¿no? Lo que al final exprima el interés, no es el interés común de unos pocos. Bueno, era solo esas reflexiones que quería decir, ya no me rollo más. Pasamos a Manuel, que quiere hablar. Sí, bueno, retomando los conceptos que comentabas, Félix,
acerca del bien común. Lo que ocurre es que cuando reescribimos después del conflicto, cuando tenemos que reescribir estas reglas sociales, a mí me parece muy interesante cómo equilibramos el bien común entre el bien individual. Me parece que es un concepto que está ahora mismo también muy de moda, ¿no? Es un poco como escuchábamos a Boris Johnson diciendo pues que se infecte todo el mundo y que se mueran los que somos inmunes y que se mueran los que tengan que morir porque es el bien común. Entonces, los escenarios de la ciencia ficción o del mundo fantástico nos permite explorar nuevas reglas sociales e incluso transgredir las normas que hoy por hoy nos parecen como un poco, son barreras que no somos como líneas rojas que no queremos, no debemos pasar a nivel moral, pero que en la ficción podemos pasarlas so pena de las excusas a nivel de conflicto, a nivel de supervivencia, a nivel de cada uno posiblemente pues por ese bien común pues el bien individual o los derechos individuales quedan totalmente pues sobrepasados. Y eso es por una parte. Y por otra parte, voy a romper una lanza por el comentario original de José Lozano relacionado con la supervivencia y el tema del apareamiento, porque evidentemente yo diría que dentro de la pirámide de Maslow posiblemente en un contexto de supervivencia no es de las primeras cosas que habría que contemplar, pero una vez que está digamos, todo el tema, el resto de necesidades cubiertas, es un tema que en algún libro sí que se ha explorado. Por ejemplo, en Mecanoscrito, El segundo origen, una vez que ya llegamos, realmente la sociedad son ellos dos, son los dos, el chico y la chica que sobreviven. Entonces, una vez que han logrado solucionar y tienen todas sus necesidades cubiertas, se plantean el tema de la repoblación humana. Ya he dado el palo al avispero. Fijaos que dentro de... nosotros somos una asociación de género. Perdón. Sí, que decía que dentro de los géneros, nosotros somos una asociación me niego a llamarlos subgéneros, de géneros literarios. La que más ha explorado todos los temas de los que estamos hablando es la ciencia ficción. En la ciencia ficción se ha hablado de eso porque... sí que se habla del tema de la reproducción, pero también del confinamiento de las personas. José Luis probablemente sepa más, bueno, de hecho sabe más que yo, y sí que hay una novela, que ahora no me acuerdo de quién es el autor, que yo creo que es de Heinlein, que habla del confinamiento en una nave espacial y cómo el ordenador central es el que te obliga a acudir a sesiones de terapia porque el viaje espacial va a durar un determinado tiempo y las personas, si se les deja socializar de manera individual, pueden llegar a conflictos, ¿no? Porque al final los humanos somos como somos y generamos los conflictos cuando el demonio no sabe lo que hacer, mata moscas con el rabo. Pues esto es algo parecido. Entonces te obliga a ir a terapia. Y en un momento determinado saben que su viaje es de no retorno y que van a morir todos en la nave. Y que morirán, o sea, tienen todos los recursos disponibles en la nave, pero llegarán a morir porque no pueden volver. Y no me acuerdo de la novela que era, pero planteaba un dilema moral de qué es lo que tienen que hacer las personas. Y si ellos debían eutanasiarse, porque, o sea, no tenían futuro como especie. No sé si José Luis se acuerda de qué novela es esa. ¿Ha pedido la palabra? No me acuerdo qué novela es esa. Pero vamos, lo de eutanasiarse no hay que ir muy lejos en el espacio para encontrarlo. Iros a las primeras tribus que se encontraron en el Amazonas profundo y de todos he sabido que en un momento determinado la gente mayor de una cierta edad, cuando ya no podían hacer la comida, cuando ya no podían barrer la choza, ellos mismos iban al bosque a dejarse morir. Ellos mismos. Era parte de la supervivencia de una sociedad extrañísima. Y ahí sí que hay una novela que exploró a partir de eso, a partir de los idiomas extraños, la forma de comunicarse mediante el lenguaje y mediante las interacciones sociales de esta gente del Amazonas, a partir de ahí
Y Ian Watson escribió una novela preciosa que se llama Empotrados, que es muy difícil de leer, pues es una novela muy densa, muy llena de datos lingüísticos, de datos de sociología, de interacciones entre o sea, de contrastes entre la gente que está estudiando a estos hombres y lo que estos hombres están haciendo, que realmente, bueno, no se sale del Amazonas y de las tribus del Amazonas y parece una novela de ciencia ficción que, para que sea de ciencia ficción, Ian Watson lleva una historia paralela que es precisamente estos tíos del Amazonas, que son tíos de un planeta en el cual acabamos de llegar y les estamos viendo. Es un paralelismo que establece ahí, pero en realidad lo que cuenta es la experiencia que él tuvo en su momento, o que le contaron, o que él estudió, sobre cómo las tribus del Amazonas se relacionan de una forma totalmente distinta al resto de la humanidad. No ha pasado ni con los esquimales, ni con los indígenas de Australia, ni con algunas tribus de África. Todos más o menos tienen un desarrollo social muy similar o primitivo, que nos recuerda a nosotros cuando éramos primitivos y hacíamos y vivíamos de esa manera, ¿no? Pero los del Amazonas empezaron a relacionarse socialmente con otras raíces y con otros fundamentos. Eso tiene una tela tremenda. Vale, Yolanda. Sí, creo que ya. Pues yo quería juntar tres cosas que se han dicho en tres intervenciones diferentes, y además aprovechar para matizar una cosa que he dicho antes, que no sé, igual ha quedado un poco como que atacaba a la democracia, diciendo que no me parecía un sistema bueno o algo así, que es verdad que no me parece un buen sistema. Pero creo que es el sistema del lujo. Creo que es un lujo que nos podemos permitir ciertas sociedades porque hemos superado ciertas cosas. Entonces, creo que esto nos sitúa en una posición privilegiada. Y esto lo quería enlazar con lo que decía Félix de cómo vemos en estos días que sociedades privilegiadas, sociedades avanzadas y con sistemas democráticos están eligiendo como bien común cosas absolutamente opuestas unas a otros. Entonces, primera pregunta, creo que una de nuestras limitaciones como especie es que no tenemos ni puta idea nadie de cuál es el bien común. Eso es lo que un poco me remitía a una de mis primeras intervenciones. Y esto llevado al tema de la ficción, que también decía Marco que se sentía más cómodo hablando del plano de la ficción, pero es que yo creo que al final se solapa todo mucho porque nosotros vivimos en la realidad y nuestra ficción nace de nosotros. O sea, al final se nos acaba notando de dónde venimos, y esta posición que tenemos nosotros de primer mundo nos lleva a que muchas veces damos cosas por supuestas que en otras sociedades, como dice José Luis, pues que están en otro momento de desarrollo, no se dan por supuestas. Llevado al ámbito de la ficción, yo os quería decir que como lectora y como seleccionadora, aviso navegantes, a mí una de las cosas que más me gusta encontrarme en relatos es precisamente eso, un relato que cuestione algo que en principio o todos o yo particularmente había dado por supuesto. Y no hace falta que sea algo súper extraño ni una hipótesis súper rara, ¿sabes? O sea, me estoy acordando de Einstein, que decía que él sabía explicar la relatividad y que algún día nacería otra persona que la supiera explicar, y la gente decía que, bueno, se pasaba un poquito y decía, sí, bueno, tú sabes explicar cómo se fríen patatas, ¿no? Sí, vale, pues sabes explicarlo, pero sin utilizar las palabras sartén y patata. Entonces, esto es una cosa que me gusta, que tú de repente hagas desaparecer un elemento de que quedas por supuesto, y creo que estos días dan mucho para eso, porque estamos viendo desaparecer de nuestras vidas cosas que no apreciábamos, pues las dábamos por supuestas. Me salía a dar una vuelta y eso me parece muy, muy, muy interesante llevarlo a la ficción, porque al final la ficción, insisto, la hacemos nosotros. Y nosotros, pues, ¿de qué nutrimos la ficción que hacemos? Pues de las cosas que vivimos y este mundo en el que estamos. Por eso me parece muy importante, a la hora de seguir produciendo ficción, que siga llamando la atención y que siga teniendo enganche para el lector, atrevernos cada vez a negar más cosas, a desfamiliarizarnos de más cosas que demos por supuesto, para seguir teniendo un poco esa capacidad de impresionar y llamar a lectores, que tener en cuenta que hay cosas, que hay topics que cada vez les hemos visto más veces tratados en más novela, porque el tiempo pues inevitablemente va hacia adelante.
Entonces, bueno, como esto es reto para escritores, ahí os lo dejo, que cuestionéis cosas que la cosa más tonta del mundo, como por ejemplo que este ordenador está apoyado en esta mesa, pues cuestionate si esta mesa está aquí o que no os insisto, no tiene que ser nada complicado ni nada súper enrevesado, simplemente cuestionar algo que siempre he dado por supuesto y ya está. Ya. Vale. ¿Alguna aportación más? Damos 1 hora y media de charla post-apocalíptica. ¿Queréis hacer alguna aportación? ¿O cerramos la sesión y pensamos tema para la próxima semana? Vale, pues entonces damos por clausurada la primera charla temática de la Asociación Castellonesa de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Y eso es todo, amigos.